Don Ramón, después de mucho tiempo sin trabajo estable, había conseguido un empleo en una ferretería del centro. Con el dinero que ganaba, comenzó a mejorar su situación y la de su hija. Ahora la Chilindrina tenía ropa nueva y hasta podía comprar golosinas de vez en cuando. Pero lo que sorprendió a todos fue cuando Don Ramón también empezó a ayudar al chavo. Mira, chavito, le dijo un día mientras se sentaban en la escalera. No es mucho, pero con esto puedes comprarte una torta de jamón de vez en cuando. Él le extendió unas monedas, y el chavo, con los ojos brillantes de emoción, las tomó con cuidado. Gracias, Don Ramón. Desde ese día, la vida del chavo empezó a cambiar. Aunque seguía viviendo en su barril, ya no pasaba tanta hambre y hasta tenía ropa en mejor estado. Y al principio, Kiko no le dio importancia a estos cambios. Pero con el tiempo, empezó a notar que el chavo y la Chilindrina estaban mejor que antes. Mamá, ¿por qué la Chilindrina tiene dulces?, preguntó Kiko. Ay, tesoro, no te preocupes por esa chusma, respondió doña Florinda mientras le acomodaba su gorrito de marinero. Pero Kiko no podía evitar sentir algo extraño en el pecho cada vez que veía al chavo sonreír con una torta de jamón en la mano. Y un día, mientras jugaban en el patio, Kiko no pudo contenerse. Oye, chavo, ¿de dónde sacaste esa torta? Me la compré con las monedas que me dio Don Ramón, respondió el chavo con naturalidad. Kiko apretó los puños. Pero si Don Ramón nunca tiene dinero. Ahora sí. Como tiene trabajo. Las palabras del chavo quedaron en el aire cuando Kiko se marchó sin decir más. Y desde ese día, dejó de invitarlo a jugar y comenzó a observarlo con una mirada extraña. Una mirada que escondía algo oscuro. Y los días pasaron y el ambiente en la vecindad comenzó a cambiar. Don Ramón seguía trabajando en la ferretería, y gracias a su esfuerzo, ya no debía tantos meses de renta. La Chilindrina se veía más feliz que nunca, y el chavo, bueno, el chavo ya no tenía que robar comida de los vecinos. Miren, miren, decía la Chilindrina, mostrando un juguete nuevo. Mi papá me lo compró ayer. ¡Ay, qué bonito, Chilindrina!, exclamó el chavo con admiración. Pero Kiko, en lugar de alegrarse, sentía algo extraño en el pecho. Una especie de calor sofocante que le hacía apretar los puños. No es gran cosa, murmuró con una mueca. La Chilindrina lo miró con sorpresa. ¿Y a ti qué te pasa, Kiko? Nada, no es nada, exclamó Kiko. Pero no era nada. O más bien, era algo que crecía dentro de él. Y una noche, mientras todos dormían, Kiko se revolvía en su cama. No podía dejar de pensar en lo bien que la estaban pasando el chavo y la Chilindrina. No es justo, susurró. Pero de repente, escuchó un ruido en el patio. Él se asomó por la ventana y vio algo extraño. El barril del chavo estaba ahí, como siempre, pero parecía moverse. Kiko sintió un escalofrío. ¿Qué es eso? Él se talló los ojos y miró de nuevo. Pero ahora todo estaba en calma. Debe haber sido mi imaginación, exclamó. Después, volvió a acostarse, pero aquella sensación de inquietud no desapareció. Y al día siguiente, mientras jugaban en el patio, Kiko tuvo una idea. Oye, chavo, ¿quieres jugar a la cuerda floja? Sí. ¿Cómo se juega? Es fácil. Solo tienes que caminar por esta tabla sin caerte. Kiko colocó una tabla vieja entre dos piedras, creando una especie de puente inestable. Tú primero, chavo. El chavo subió con cuidado, riendo nervioso. Esto se mueve mucho. Kiko esperó a que estuviera en el centro, y sin que nadie lo viera, pateó una de las piedras. La tabla se inclinó bruscamente. Y el chavo cayó de espaldas al suelo. Por suerte, no se hizo mucho daño, pero el golpe fue fuerte. Chavo, gritó la Chilindrina, corriendo hacia él. ¿Estás bien? Creo que sí. Y cuando el chavo se incorporó, Kiko fingió sorpresa. Ay, chavo. No sé qué pasó, seguro la tabla estaba floja. Pero en su interior, algo en él disfrutó ese momento. Y ese algo quería más. Y los días pasaron, y aunque el chavo no se había lastimado mucho en la caída, algo dentro de Kiko había cambiado. Al principio, solo sentía celos, pero ahora había algo más, una sensación nueva y extraña que no entendía del todo. Era una especie de satisfacción. Cada vez que veía al chavo o a la Chilindrina disfrutando de su nueva vida, ese calor sofocante en su pecho crecía. Pero cuando algo malo les pasaba, sentía un alivio casi placentero. Y eso lo asustaba. Y una tarde, mientras Kiko jugaba solo con su balón, vio a la Chilindrina salir de su casa con una bolsa de dulces. El chavo la acompañaba, sonriendo como nunca. Gracias, Chilindrina. ¿De veras puedo comer uno? Claro. Tú eres como mi hermanito, chavo. Kiko apretó los dientes. Como mi hermanito, repitió en su mente.
y observó cómo el chavo tomaba un caramelo y lo disfrutaba con los ojos cerrados. Y Kiko sintió algo helado recorrerle la espalda. Pero de repente, sin darse cuenta, su balón cayó al suelo y rodó lentamente hasta quedar a los pies del chavo. El chavo lo recogió y se lo extendió con una sonrisa. «Toma, Kiko». Kiko no respondió. Solo miró al chavo, fijamente. «¿Kiko?», preguntó la Chilindrina, confundida. Pero algo en la mirada de Kiko los inquietó. No era una expresión de enojo ni de tristeza. Era algo más, algo vacío. Un escalofrío recorrió la espalda de la Chilindrina. «Vámonos, chavo». Ella tomó la mano del chavo y lo alejó de ahí, sin dejar de sentir que los ojos de Kiko seguían fijos en ellos. Y esa noche, Kiko no pudo dormir. Se quedó sentado en su cama, mirando la pared. «No es justo», susurró. Después, apretó los puños con fuerza. «No es justo», repitió. Y luego, se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la vecindad estaba en calma. Solo el barril del chavo permanecía ahí, inmóvil en la penumbra. Kiko lo observó fijamente, con los ojos muy abiertos. Su respiración se volvió pesada. Y entonces, una idea cruzó su mente. Algo dentro de él sonrió. Y después de eso, pasaron los días, hasta que una noche cayó sobre la vecindad. Todo estaba en silencio. Solo el leve murmullo del viento rompía la tranquilidad. Pero Kiko no dormía. Estaba en su habitación, sentado en la oscuridad, con el balón entre las manos. «Ya basta», exclamó. Y su respiración era pesada. Y su mente estaba nublada. «No lo soporto más», dijo Kiko. Y en su pecho, la envidia había crecido hasta convertirse en algo más. Algo que no podía ignorar. Algo que solo se calmaría con sangre. Minutos después, Kiko salió de su casa en silencio. Caminó por el patio, con la mirada fija en el barril del chavo. Y luego, sacó una cuerda que había encontrado en el baúl de su madre. «Solo será un susto», se dijo a sí mismo, aunque en el fondo sabía que mentía. Después, se acercó sigilosamente al barril y asomó la cabeza dentro. Ahí estaba el chavo, durmiendo profundamente. Kiko sintió una mezcla de emoción y miedo. Y se inclinó lentamente, y deslizó la cuerda alrededor del cuello del chavo. Y entonces, apretó. El chavo despertó de golpe, pataleando y moviendo los brazos en un intento desesperado por soltarse. «Kiko», jadeó, con los ojos llenos de terror. Pero Kiko no aflojó. El chavo intentó gritar, pero su voz se apagó rápidamente. Y sus movimientos se hicieron más débiles, hasta que finalmente dejó de moverse. Y el silencio regresó a la vecindad. Kiko se quedó ahí, con la cuerda en las manos, mirando el cuerpo sin vida del chavo. Al principio, sintió miedo. Pero luego, una sonrisa se formó en su rostro. Pero aún faltaba alguien. Y Kiko se dirigió a la casa de la Chilindrina. Y la ventana estaba entreabierta. Kiko entró sin hacer ruido y la encontró dormida en su cama. Él se acercó lentamente. Pero antes de que pudiera hacer nada, la Chilindrina abrió los ojos y lo vio. «Kiko, ¿qué haces aquí?». Kiko no respondió. Solo tomó una almohada, y con todas sus fuerzas, la presionó contra el rostro de la Chilindrina. Ella pataleó, intentó gritar, pero su voz se ahogó en la tela. Después de unos minutos, todo terminó. Ahora sí. Todo estaba en orden. Sin embargo, cuando don Ramón llegó a casa y vio la puerta abierta, sintió que algo no estaba bien. Y cuando entró, encontró el cuerpo de su hija. «No, no puede ser», exclamó, y después se arrodilló junto a ella, con lágrimas en los ojos. Pero de repente, escuchó un ruido detrás de él. Don Ramón se giró y vio a Kiko de pie en la puerta, con la mirada vacía y una leve sonrisa en el rostro. Y don Ramón lo entendió todo. Y no pensó. No dudó. Solo agarró un cuchillo de la cocina y se lanzó sobre Kiko. Kiko intentó retroceder, pero fue demasiado tarde. El cuchillo se hundió en su pecho. Kiko cayó al suelo, con los ojos abiertos de par en par. Y todo había terminado, o eso creyó don Ramón. Y segundos después, un grito desgarrador rompió el silencio. Doña Florinda estaba en la puerta, con una escopeta en las manos. Y sin decir nada, apuntó a don Ramón. «Muere, maldito asesino». El disparo resonó en la vecindad. Don Ramón cayó al suelo, con su vida apagándose lentamente. Doña Florinda dejó caer la escopeta y se arrodilló junto al cuerpo de su hijo, llorando desconsoladamente. Horas después, los vecinos llamaron a la policía. Y cuando los agentes llegaron, encontraron una escena macabra. Los cuerpos de Kiko, el chavo, la Chilindrina y don Ramón. Y doña Florinda no opuso resistencia cuando la esposaron. «Lo hice por mi tesoro», susurró, con la mirada perdida. Los policías la subieron a la patrulla y la llevaron lejos. Y la vecindad quedó en completo silencio.